Pastor Sarria, me alegra verlo. Igual, Pastor Roberto, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo ha estado usted? Gracias al Señor, bien. Muy bien. Ya usted sabe la temática que nos corresponde hoy, ¿verdad? Por supuesto, es una temática fascinante. Muy fascinante, sí. Es una temática fascinante, de verdad que sí. Muy Bueno, fascinante, no sí. solamente esta, pastor. Yo estoy muy agradecido con el Señor por las últimas temáticas que la iglesia nos ha traído a nivel mundial. De verdad que sí. Con mi esposa Sí. comentamos cómo el Señor, yo veo la dirección del Señor en lo que estamos estudiando desde hace aproximadamente unos 3 años para acá. El énfasis que las personas encargadas de la lección le están dando a... La importancia, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. A estos temas. Me acuerdo que el pastor Finley habló de 2 temas muy buenos. Él presentó 2 trimestres y los que han venido, puro mensaje de justificación por la fe. Sí. Esta temática, digamos, Pastor Roberto, estamos entrando en aguas profundas. Así es, pastor. Sí. Estamos entrando en aguas profundas. Aguas muy profundas. Y nos a mí me tocó, gustaría que a los usted hermanos... y a mí nos tocó entrar en aguas profundas. Claro, Sí, claro. Y tenemos un desafío con la iglesia virtual. Sí. Que ellos también Con todos nuestros puedan entender, hermanos y amigos que nos escuchan, sí. por supuesto. Es un compromiso para los dos. Claro, claro. Y esto no es fácil. Claro. Hablar del conflicto cósmico. Claro. No es fácil. Yo esta lección, pastor, explicarlo. la he dividido en 3 partes. Sí. La magnitud del conflicto y su alcance. Es algo que nosotros tenemos que entender a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, y que los hermanos también tienen que saber y tienen que entender. Por supuesto. Porque esto es clave para la salvación. Es clave para nuestra preparación para el tiempo de angustia. Si no entendemos esto, muy difícilmente vamos a estar preparados para el tiempo de crisis. Correcto. Lo segundo es que los seres humanos, en este caso la iglesia, estamos en el centro del gran conflicto. Interesante. Correcto. Estamos en el centro del gran conflicto. Correcto. La iglesia, el pueblo de Dios, claro, es el centro de este conflicto. Claro, por supuesto. Por supuesto. Es la atención y el interés de todo el universo. Claro, por supuesto, por supuesto. Y el tercer punto es las consecuencias cósmicas de este conflicto. Sí, señor. Eso tiene repercusiones, Pastor Recordemos Roberto. Recordemos el primero. Ya lo comentamos, el primero. La magnitud del conflicto y su alcance. La magnitud del conflicto cósmico y su alcance. Lo segundo. Somos el centro. Sí, somos el centro, correcto. El centro. Sí, estamos en el centro del huracán. Y la Sí. iglesia, como iglesia, pastor, tenemos que entender eso. Porque estamos muy tranquilos en la iglesia. Es verdad. Muy amañados, como muy satisfechos. Nos olvidamos de esto. Claro. Nos olvidamos de esto. Y olvidamos que hay un conflicto de tipo cósmico que está latente ahora, no que ya pasó. No, está latente. Y que hoy. cada ser humano es parte de ese conflicto. Por supuesto. Sí. Y a nosotros nos toca, usted lo ha dicho, alentar y animar a la iglesia para que la gente que no conoce sepa que hay un gran conflicto. Sí. Que eso no se lo inventó la iglesia ni ninguna junta. Es un conflicto real que la Biblia lo destaca. Sí, pastor. Es un conflicto entre el bien y el mal. Claro, claro. Un conflicto entre el bien y el mal. No hay término medio. No hay término medio. No hay término medio. Aparentemente podríamos decir, Pastor Roberto, en este conflicto no hay neutralidad. No. Los buenos y los malos. Correcto, sí. Y cada ser humano debemos decidir de qué lado vamos a estar. Correcto, sí. Si el lado de los buenos, ahora, cada
cada grupo tiene su representante. Los buenos tenemos a Jesús y los malos tienen a Satanás. Y la gente, mucha gente no sabe de esto. Así es. Y la iglesia lo escucha, pero no lo sabe bien. No lo ha entendido. Lamentablemente, sí. Sí. No lo hemos entendido. Sí, no lo hemos entendido y no le hemos dado la importancia que tiene. Sí, pastor. Y entender esto, el conflicto cósmico, ¿verdad? Entre el bien y el mal, Ajá. y que nosotros somos parte de ese conflicto y que en este conflicto tenemos que tomar decisiones. Decisiones, correcto, Claro, sí. claro. Es el centro, ¿no? Ujú. Este gran conflicto cósmico es el centro de la teología bíblica. Es el centro, el pastor lo dice. Sí, Ahí en lo menciona, correcto, él lo sí. menciona. Textualmente lo vamos a leer. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Y se hace una pregunta. ¿Está este conflicto descrito en toda la Biblia? Pastor Sarre, yo creo que claro, sí. por supuesto, Yo desde creo que Génesis sí. hasta Apocalipsis. Desde Génesis, por supuesto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se describe el gran conflicto. En toda la Biblia se Sí. describe el gran conflicto. No solamente en Génesis, donde se describe la caída, ¿no? La caída del hombre, la desobediencia del hombre. No solamente Génesis, sino un recorrido a través hasta Apocalipsis, ¿no? Mire, Sí, pastor, eso sí. es tan grave lo que pasó, que el autor de Génesis, que es Moisés, como si hubiera hecho un paréntesis. La Biblia no lo menciona, pero si uno mira Génesis en el capítulo 1 y 2, es poco lo que se describe de la vida de Adán y Eva durante su tiempo en el Edén antes del pecado. No, Moisés no le dedica tiempo a describir qué pasó con Adán y Eva. Pastor Sarria, por supuesto, ¿no? La Biblia no entra en detalles. Pero yo lo que quiero resaltar Sí. es lo delicado y lo grave del conflicto, que Moisés, el escritor de Génesis, es como si la caída lo hubiera atomizado. Porque es tan grave lo que pasa en Génesis capítulo 3, que Moisés, aparentemente hay un vacío ahí entre la experiencia de Adán y Eva en el Edén, cuánto tiempo transcurrió, qué hicieron, cuál era la vida, la delicia del Edén, porque tuvo que haber sido algo muy feliz de la experiencia de Adán y Eva en el Edén. Pero no se describe absolutamente nada, sino que Moisés va directamente a Génesis 3. Correcto. Para describir el origen del problema del pecado. El origen del pecado, correcto. Sí, allí en Génesis capítulo 3 lo menciona, Claro. ¿no? Del 1 al 7. Sí. Claro. Ahora, la lección empieza diciendo en la parte del lunes, un enemigo hizo esto. Y lo ilustra con la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Claro. Porque esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué la existencia del mal, no? Ahí en la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13. Correcto. En Mateo dos capítulo ocasiones, 13. En Mateo capítulo 13, el pastor, el autor de la lección, él habla del gran conflicto y empieza la lección de esta semana hablando de la parábola que Jesús mencionó en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, 24 al 27. Mateo capítulo 13, dice el versículo 24. Versículo 24 dice que le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese buen hombre de la parábola es Jesús. Jesús siembra la buena semilla. La buena Correcto. semilla es la palabra de Dios. Correcto. En esta parábola, Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, enemigo del hombre que sembró la buena semilla. correcto, sí. Interesante, ¿no? Jesús, ¿no? Jesús es el hombre que sembró La buena la buena semilla. semilla. Pero vino su enemigo, no el enemigo, sino su enemigo, Correcto. su contrincante. Correcto. Su contrincante vino y también sembró cizaña entre el trigo. Y ese enemigo se fue. Pero mire lo que pasa luego. Ujú. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La semilla sería el mensaje evangélico, ¿no? Claro, Correcto. el mensaje de salvación. Del mensaje de El salvación, mensaje la de buena salvación, semilla. claro, la buena semilla. El terreno vendría a ser, el campo vendría a ser el mundo, ¿no? Claro, por el supuesto. mundo, correcto, sí. Por supuesto. Jesús, su vida, su ministerio, sus milagros, su evangelio, Correcto. esto trajo las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Claro. Entonces, Y él dijo a qué había venido, a dar libertad a los cautivos, vista a sí. los ciegos, oído a los sordos, buenas noticias. Y él sembró la semilla de las buenas noticias del evangelio. Correcto, sí. A través de esas buenas noticias ahora íbamos a tener esperanza de salvación. Pastor Sarria, y esa buena semilla que sembró Jesús se ha extendido, ¿no?, a través de la historia Claro, hasta nuestro tiempo, ¿no? claro, Y esa semilla se ha venido reproduciendo a través de la historia, ¿no? El bendito Claro, mensaje claro, de claro. salvación, sí. claro. La parábola no tiene tiempo. Usted acaba de presentar un dato muy importante, ¿no? A través de la historia bíblica, por supuesto, a través de los siervos de Dios, en este caso, la primera generación que fue destruida por una catástrofe mundial, por los antediluvianos, Sí. Noé y su familia sembraron la buena semilla, por lo menos la pregonaron la buena semilla por 120 años, el evangelio de salvación, pero Sí. sabemos por el relato bíblico que ellos no aceptaron. Satanás impidió ese enemigo, La enemistad. claro, La enemistad entre el bien y el mal, la enemistad entre Cristo y Satanás, claro. la enemistad entre, Mire usted, Caín y Abel. correcto, sí, Caín y Abel, ahí encontramos entre la simiente, ¿no? Sí. La enemistad entre la simiente de la mujer Claro, y la simiente de Satanás, ¿no? claro. Y Claro. eso de enemistad está bien claro hasta nuestro Todo día, el ¿no? tiempo. Sí. Y Todo el Satanás, tiempo. ha tratado de una o de otra manera impedir que la semilla dé su fruto, De su fruto. que la Sí, simiente dé su pastor. fruto. A través de la historia, lo el hizo diablo por- ha intentado que esa semilla dé su fruto. Claro, Pero bendito es el claro. Señor. Ahora, sigamos Sí. leyendo la parábola. Sí. Dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ese Señor ya sabemos que se trata de Jesús. Sí, ya sabemos que es Jesús. ¿No sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahí la pregunta, Claro, ¿qué pasó aquí? Ahí Algo está la raro pregunta. pasó. el interrogante, ¿verdad? Que se hace la raza humana. Señor, tú sembraste buena semilla. Claro, tú hiciste un mundo bueno, Eso, correcto, pastor, sí. como la lesión de la Sí, semana eso pasada. es.
todo lo que hizo Dios fue Sí. bueno en gran manera. Señor, todas las cosas que tú hiciste son buenas. ¿Y por qué hiciste el mal, no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí. Sigamos leyendo. ¿Y que por qué hiciste el mal? Sí, siga, pastor. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los siervos estaban preocupados, Sí. porque ¿cómo apareció eso? Es un misterio. Ellos saben que su patrón, el jefe, el Señor, no sembró Mala semilla. la cizaña, ¿no? Sembró buena semilla. Sembró buena semilla. ¿Y cómo es que está sucediendo esto ahora? Claro. Y entonces ellos le dicen, Señor, ¿quieres que pues vayamos y la arranquemos? Que era lo más lógico, ¿no? ¿O no? Sí. Claro. Era lo más lógico. Arrancarla. Claro, si usted es agricultor y usted siembra maíz, Y hay una hierba usted espera que el maíz crezca. que le está haciendo daño a la planta, el maíz. Claro, Entonces hay que quitar esa hierba. claro. Y hay que deshiervar, como dicen los Deshiervarlo, campesinos. Hay que correcto, sí. deshiervar. Pero resulta que en este caso no se podía Pastor deshiervar. Sarri, a mí me tocó trabajar mucho tiempo en el campo como obrero, ¿no? Y sé lo que es deshiervar. Deshiervar. Siga. Sigamos. Y Quitar los la siervos le hierba. dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, ¿cómo se les ocurre? Sí. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El trigo era lo que había sembrado El Señor. el Señor, Jesús, el dueño mensaje del evangélico. terreno. Correcto, sí, Ya. Jesús. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Correcto, sí. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle el manojo, se le fue mala la cizaña, claro, para quemarla. Era una Interesante, costumbre, ¿no? Pero, Era la manera como se cosechaba el trigo. claro, Y Jesús usó pero eso, esa manera. pero eso iba a ocurrir no cuando Sí. los siervos le dijeron que lo hiciera, sino cuando él Sí. había determinado en qué momento la cizaña iba a Eso ser es. quemada. Le dijo Jesús, todavía no. Todavía no. Todavía no es el momento. ¿Por qué? Porque no sea que de pronto arrancando la cizaña, Arranque también claro, el trigo. porque eran parecidos. Sí. Es que ese es el problema. Sí. Los siervos lo que dijeron de pronto no lo entendían, pero el amo sí. Y todavía es difícil entender esto, Pastor Claro, Sarria, en el claro. contexto de la existencia del bien y el mal. Si Dios es amor y si Dios es bueno, ¿por qué permite que el mal exista Se propague y se propague. y se pues, como- propague? Ujú. Y a veces, en esa angustia existencial, la raza humana puede decir, Señor, si eres bueno, ¿por qué permite que esto suceda? ¿Por qué no erradicas el mal? ¿Por qué no arrancas el mal? En el contexto del dolor y Ajá. el sufrimiento, ¿no? Hay un capítulo, Pastor Roberto, porque esa pregunta me la hicieron hace 8 días en una iglesia donde estuvimos con mi esposa. Sí. Llegamos al momento de la lección de la escuela sabática y estaban ahí en el comentario del origen del mal y del dolor, la lección anterior, la lección número 7. La lección número 7. Y entonces yo no tuve otra cosa sino que poner a leer a los hermanos, les puse la tarea. Sí. Lean el capítulo titulado, el capítulo 30 del conflicto de los siglos, el origen del mal y del dolor. Ahí está todo. Correcto, la hermana Y la hermana White dice que es describe un allí, misterio. sí, Es un misterio. sí. En la historia de la redención, en las primeras páginas, también la hermana También White menciona menciona correcto, lo sí. mismo. Ahora, Menciona lo sigamos. mismo, sí. Resulta que los discípulos no entendieron la parábola. Entonces ahora Jesús tiene que explicarles a los discípulos El significado de la parábola. correcto, sí. versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo, porque ellos quedaron en la nebulosa. Porque lo lógico, Pastor Roberto,
Sinceramente, lo lógico era arrancar la cizaña y dejar que el trigo creciera solito. Pero como Así estamos es. hablando en el contexto del bien y el mal, Correcto. ¿no? Entonces, eso es un misterio, un verdadero misterio inexplicable. Bueno, ahora entramos en un punto que es bueno Correcto, que los sí. hermanos entiendan. Sigo leyendo. Sí. Respondiendo, Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí está. Ujú. La buena semilla Jesús. siempre será colocada por Jesús. Correcto, sí. Cada vez que predicamos, pastor, usted y yo, cada vez que enseñamos de la Biblia, cada vez que los hermanos salen a dar los estudios bíblicos, a llamar a la gente para que se preparen para la segunda venida del Señor, ellos y nosotros somos mensajeros del Señor con la única tarea de sembrar la buena semilla. Correcto. La buena semilla. El bendito mensaje Dice, de el que salvación. siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. El Sí. Evangelio de Salvación es la buena, La verdad eterna, ¿no? incomparable, la verdadera Sí, la semilla. verdad eterna, sí. El campo, como usted dijo ahora, El mundo, es el ¿no? mundo. El mundo, sí. La buena semilla son los hijos del reino. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Usted Señor. y yo. Que Dios nos ayude a pertenecer. Claro. Que Dios nos ayude a pertenecer a esa buena Sí. semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo. La maldición, ¿no? En Claro. Génesis 3. Y del entonces 1 al 7, sí. aquí viene la aclaración de Jesús. Versículo 39. El enemigo que la sembró, vaya, es el diablo. Sí. Y luego sigue diciendo, la ciega es el fin del siglo. El Y los juicio, ¿no? segadores El son, juicio, ¿no? son los ángeles. Como testigos, ¿no? Claro. De cada Mire lo acto. interesante de esta parábola. Jesús va de frente con el enemigo, lo desenmascara. Sí. Posiblemente los discípulos no entendieron y hoy todavía seguimos sin entender. Pero gracias al Señor que hoy estamos viendo a la luz de la Biblia, gracias a quienes fueron encargados de preparar esta bonita lección, podemos entender la magnitud y el alcance del gran conflicto. Sí. Porque mire que el enemigo que la sembró es el diablo. Es decir, Jesús empieza, o no empieza, coloca como el gestor, como el autor del mal, dándole un nombre, diablo. Sí. Y no tratándolo amigablemente, sino es un enemigo. Un enemigo. Esa fue está dentro de Génesis 3:15, ¿no? Claro, es un Y del enemigo. 1 al 7, Y sí. ahí Génesis 3:15 dice, enemistad. Enemistad. Ujú. Así Sí, es. Génesis 3:15 dice, Ujú. enemistad pondré Pondré entre ti y la mujer. y la mujer, Y entre tu simiente, Génesis 3:15. y la simiente Y de pondré la mujer. enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Hablando de Jesús, ¿no? Hablando de Jesús, claro. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el Calcañar. calcañar. Ahí está el plan de la salvación, ¿no? Pastor, yo quiero Sí. mencionar algo aquí y quiero que los hermanos que nos están siguiendo también se motiven a estudiarlo. Jesús en esta parábola nos está advirtiendo, nos está aclarando, nos está confirmando la existencia del gran conflicto. Sí. Jesús va al grano. Sí. Hay un conflicto. Aquí cósmico. habla de enemistad. Sí, Y en la parábola dice muy claro, un enemigo ha hecho esto. claro. Y le puso nombre, Satanás.
Sí, Y yo creo que los hermanos debemos entender la magnitud del conflicto y la realidad del conflicto, correcto. que en el bando opuesto hay un enemigo muy poderoso, más poderoso que usted y que yo. Por supuesto, así es. Mire la manera como Jesús trató al enemigo. En San Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús se refiere a Satanás como homicida. Homicida. Y usted y yo sabemos quién es un homicida, un Sí. asesino. Claro. Un asesino. Y es un homicida. Es un homicida, es perverso, es El malo. homicida número 1 a través de la historia. Sí. Vamos a leerlo, pastor. Sí. San Juan capítulo 8, versículo 44. San Juan capítulo 8, versículo 44. Allí Jesús dice dos cosas muy puntuales de Satanás, del enemigo de la parábola de Mateo capítulo 13. San Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Listo, pastor? ¿Listo, pastor? Dale. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, El diablo, la simiente del diablo, ¿no? sí. Sí, sí. Jesús le está diciendo esto a los judíos. Correcto, sí. Vosotros, porque ellos se jactaban de tener como padre a Abraham. Y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Las Abraham obras de harían. Abraham harían, correcto. Y luego sigue diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Imagínense, ¿no? Es decir, el conflicto en el cielo, Claro. padre de la mentira. Con, No, y el con calificativo que le mentira da, comenzó la rebelión en el cielo. el calificativo que le da al enemigo, ¿no? Es un enemigo, Sí, es el diablo y es homicida y es homicida. Sí. y es mentiroso. Y es mentiroso. Claro, con su mentira fue que comenzó el conflicto en el cielo. Claro, Y es mentiroso, claro, por supuesto. claro. Es mentiroso. Sí, Y cada vez que nosotros, Pastor Roberto, yo me di a la tarea de investigar esto porque yo estoy muy interesado en que la iglesia sepa, la iglesia conozca la magnitud del gran conflicto. sí. Porque, Perdón, Pastor Sarria. El conflicto que se inició en el cielo, ¿no? claro, Y uno puede decir inaudito que en el mismo cielo se origine este conflicto cósmico, ¿no? Claro, a través claro. del engaño, Lo vamos a ver ahora a si tenemos través de tiempo. la mentira, correcto, sí. Ok. Entonces, en el tópico del domingo, un enemigo hizo esto. Ya sabemos que Jesús trató a Lucifer como un enemigo, Correcto, sí. no como un aliado. Mire, pastor, cada vez que usted y yo decimos una mentira, nos colocamos en el bando de Lucifer. Sí, Claro, cada vez que nos ponemos bravos con un hermano nuestro en la fe, con sí, nuestra esposa, con nuestros hijos, sí. a tal punto que nos enemistamos con ellos, porque aún en la iglesia hay enemistades, Así es, correcto. a tal punto que nos enemistamos, el apóstol San Juan dice que somos homicidas. Ya lo leímos, ¿no? Bueno, No, que pero Satanás es adelante San homicida, Juan, sí. en la Sí. primera de Juan, vamos a leerlo, por favor. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3 y
y versículo 15. Capítulo 3, Sí, primera de Juan, ¿no? capítulo 3 y versículo Versículo 15. 15, sí. Correcto. Todo dice? aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Tremendo. Wow. Así que si yo lo aborrezco, si yo a usted no lo quiero, Soy aliado de Satanás y soy claro, homicida. y soy homicida. Con abarcante esto, ¿no? Claro. Y Apocalipsis capítulo 22 dice que los homicidas no entrarán en el reino de los Pastor, cielos. una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha sentido aborrecido por alguien? Sí, claro, Yo igual. claro. Ni Cuando yo contarlo. conocí esto, pastor, Y esto es duro, ¿no? sí, claro. Que uno Cuando como yo, pastor se sienta aborrecido por un hermano. claro, Como claro. pastor no estamos ajenos No, a esta y realidad. tenemos la tendencia también de aborrecer, Y tenemos, sí señor, aborrecer sí a alguien. pastor, sí. Digamos, cuando alguien es demasiado No, no, hostil, el hecho de que seamos hostil. pastores no nos, es decir, no nos salva de poder aborrecer, ¿no? Claro, Que Dios nos porque ayude. por eso mismo, pastor, porque la iglesia hay cizaña. Sí, Hay cizaña, pastor. ¿Quiere que le diga algo? sí, En el capítulo 4 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 50, yo no sí, traje el libro. sí. Ahí la hermana Juay explica claramente esa problemática, el problema de la cizaña. La hermana Juay dice que así como el Señor trae la buena semilla a la iglesia, así mismo Satanás también Trae la entra a cizaña. la iglesia, Sí. entra a la iglesia la cizaña. Y es una realidad que existe, ¿no? Claro, Es una realidad que existe, no la podemos claro, porque descartar. si no desconoceríamos la parábola que Jesús contó, Claro, hay cizaña en la sí, iglesia. la hay. ¿Quién Por la supuesto, trae? sí. Jesús no la trae, la cizaña. Por supuesto que no, No, ¿no? Porque la trae la Satanás. trae Satanás. He allí los malos entendidos, la desunión en la iglesia, ¿no? Y eso es real. Que existe, que puede existir la desunión en la iglesia, es real. Lamentablemente, pero es real, ¿no? Pero acuérdese, a mí me Sí. anima esto, pastor, pues ahora Sí. ni usted ni yo somos pastores activos. Sí. Esto, Somos jovencitos jubilados. exacto, somos pastores Sí. jubilados, pero no retirados. Así es, claro. Seguimos siendo sí. pastores, Seguimos gracias al siéndolo, Señor. sí. Pero yo le cuento, nosotros los pastores sufrimos mucho con la cizaña de la iglesia, Por supuesto, sí. con aquellos hermanos que son difíciles. Somos probados. Sí, sí, sí. Nuestro temperamento, nuestro carácter es probado, Es probado severamente. por la sí. cizaña de la iglesia. Correcto, sí. No por el Bueno. trigo, no, el trigo te ama, el trigo te respeta, Ah, no, por supuesto, pero sí. la cizaña no. Gracias a Dios. La cizaña te hace la vida difícil, Sí. el ministerio difícil, complicado. Pues podemos sentirnos aborrecidos, podemos sentirnos rechazados por la cizaña, pero bendito sea el Señor que existe el trigo, ¿no? Claro, Y en su gran mayoría. claro. Pues que es que el trigo siempre, en los sembrados, siempre el trigo es la mayoría. Y la cizaña es una minoría. Yo no había conocido la cizaña hasta cuando visité por primera vez el hogar de mi novia, mi esposa. Ya, Mi suegro justamente tenía un sembrado de cizaña. Y me dio por llamar al suegro, me acordé de la parábola del trigo y la cizaña, que no es fácil distinguir entre el trigo y la cizaña, porque yo intenté distinguir entre el trigo y la cizaña y no me fue fácil. Tuve que llamar a mi suegro y preguntarle, suegro, ¿cuál es la cizaña? Y me mostró, mire, esta es la cizaña. Esta es la cizaña. vaya, esa parte no la sabía. Pero en la parábola de Mateo capítulo 13, Jesús le dice a los criados, no hagan eso, No hagan vayan eso, a hacer correcto, eso, sí, sí, sí. porque Sí. son tan parecidos Había, que de pronto corremos el riesgo
que Correcto, también sí. arranquen el El trigo. trigo, sí. Déjenlo que crezcan solitos. Sí. Ahora, cuando Jesús dice todavía no, hasta el momento de la siega, está simbolizada la siega, la cosecha. Claro, la cosecha. Y la cosecha del trigo simboliza tiempo de juicio. Claro, Entonces, claro. todavía no, hasta el momento del zarandeo, Ese es el punto. porque se usa la zaranda, ¿no? Claro. El Tamizar. zarandeo lo hace Jesús, ¿no? Por supuesto, claro. El zarandeo Y el viene zarandeo de, es para eso. correcto, para dividir, para que el trigo quede separado de él la cizaña. La cizaña es más bien paja. Y al ser zarandeada al viento, entonces el trigo, como pesa más, queda en el fondo del tamiz, o sea, de lo que se está moviendo al viento. Sí, sí. Y la cizaña, como es paja, sale. Y la cizaña entonces se quema, ¿no? Claro. Pero sigamos, pastor, porque Sí, esto listo, está porque el tiempo se nos va. muy interesante Bueno, y nos sí, emocionamos mucho. Nos emociona mucho. Entonces vamos a la segunda parte, ¿le parece? Sí, correcto, sí. Ujú. El origen del conflicto en, la tierra, sí. ¿Qué opina de esa segunda parte? Bueno, Ahora el conflicto se origina en la tierra. Sí. que tenemos 5 minutos. Ah, carachas. 5 minutos, muy bien. En No, 5 pastor. minutos. Terminemos en 5 minutos. Bueno, los hermanos, muchos hermanos dicen, vaya, la demora es darle Sí. la palabra al pastor y Bueno. el pastor va de largo. Sí, sí, bueno, Y claro, entonces aceptamos. rapidito. Es que hablar de esto, pastor Roberto, es emocionante. Sí, nos emocionamos y podemos Sí. llevar aquí 2 horas. Por favor, nos dan 2 horas más, no. Pastor, entonces rapidito. Dios todo lo que hizo fue bueno, ¿no? Dios todo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y entonces si Dios todo lo que hizo es bueno y depositó a Adán y a Eva en un lugar hermoso y bueno, la pregunta es, ¿existía el mal en el Edén antes de la desobediencia, no? Entonces, rapidito, ¿existía el mal en el Edén antes de la desobediencia? Claro que sí. Claro. Satanás merodeaba el No Edén. como una práctica de Adán y Eva. no. Correcto, no como un acto, Sí. pero sí ya Porque estaba. ellos no lo. Claro, el mismo árbol era una Correcto, señal. es el mismo árbol. En el contexto del bien y del mal, no comas esto porque entonces vas a conocer el bien y el mal. Ya estaba allí, Claro. en su representación, el Claro, mal claro. y por supuesto el bien. Pero Claro. en el sentido del acto mismo y de la desobediencia todavía no existía, digamos, Ahora, la serpiente, pastor, el conflicto en la tierra. la serpiente era buena. La serpiente no era mala, era buena. Claro, sí, Génesis 1:25, el pastor lo cita. sí. Busque Génesis 1:25. Claro, la serpiente era buena, la Sí. serpiente era un animal bueno. La Bueno. hermana Juan lo describe como un animal con Hermoso. alas, hermoso y lindas alas de colores. Sí. Génesis 1:25. Y saber que hoy en día Satanás usa el mismo señuelo, ¿no? Claro. Usa lo hermoso, lo lindo para engañar, ¿no? Como ángel de luz. Como ángel de luz, correcto, sí. Génesis 1, 25. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género. ¿Ese es? Sí. Sí, pastor. A ver, Versículo 25. 1:25. A ver, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, claro. Vio Dios que era bueno en gran manera, la serpiente era buena. Y lo va definiendo, y era bueno en gran manera Sí. hasta que termina. Claro, ¿Por qué se volvió mala la serpiente? Satanás la usó, Bueno, ¿no? Satanás La usó la usó. como un señuelo, ¿no? Como un engaño, como algo atractivo.
fue el instrumento a través del cual él pudo engañar Correcto. a Eva, ¿no? Y Satanás sigue engañando a través de lo hermoso y lo atractivo, ¿no? Claro, también, También sigue engañando. también. Presenta el pecado como atractivo. Y así como es un animal tan hermoso, alado, de lindos colores, él engaña de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, ese fue el conflicto, el origen del conflicto en la tierra, ¿no? La desobediencia de nuestros primeros padres. Muy Sí, bien. Todo es, dice la Biblia que Dios hizo todo bueno Y perfecto, en gran manera. sí, correcto, sí. Los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, todos tenemos que entender un principio clave y lo hemos estudiado durante todo este trimestre. Eso es inamovible, pastor. Correcto, sí. Es de los inamovibles del Señor y de su palabra. Dios es amor. Correcto. Así que en un Dios de amor no puede haber de ninguna manera ningún vestigio de mal. Cuando usted y yo empotramos eso en nuestra mente, que Dios es amor, y lo experimentamos en nuestra vida, no habrá ninguna duda de que algún día cuando seamos asaltados por la crisis, Sí, vamos a achacarle la culpa al Señor. es la tendencia Claro. de la No raza podemos, humana, ¿no? No podemos. Si nosotros tenemos la convicción que Dios es amor, Sí. tiene que quedar bien claro en nosotros Y la tendencia que de la raza humana Dios es… no es el autor del mal. Correcto, sí. No Pero es. la tendencia de la raza humana es no poder entender esto. ¿Por qué existe el mal, no? Claro. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento? Sabiendo Bueno, que la respuesta lección de está en que Dios… La lección 7 nos no- aclaró eso. Correcto, sí. Claro. Aclaró eso, que Dios, que el autor del mal no es Dios, que el No es autor Dios. del mal es Satanás, que Dios permite que esto exista con un propósito. Claro, La hermana Juay que lo no de lo sabe entender, sino Él. que con un propósito, y es que, porque Dios pudo, Pastor Sarri, haber destruido a Satanás en el Claro. instante. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en el instante? Es decir, ¿por qué Dios no destruyó al mal en el instante? Porque estaba en juego no el poder de Dios. Porque si estaba en juego el poder de Dios, Dios pudo haber destruido el mal antes del comienzo, porque Él conoce el futuro. Claro. Entonces, como no estaba en juego el poder, ¿quién es más poderoso? Entonces, Dios permitió que el tiempo diera la explicación, el por qué Claro. Satanás no fue destruido en el momento. Claro. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, Claro. ¿verdad? Usted me hizo pensar Dios en es una cita. eterno. Me hizo pensar 30 segunditos, pastor. Colosenses capítulo 1. Sí, Dios es eterno, ¿no? Sí. Colosenses Nosotros no capítulo somos 1, pastor. eternos. Usted me hizo pensar en Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Mire Sí, lo que dice. ajá, lea, pastor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, o sea, en Jesús. Correcto. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las cosas que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La redención, pastor, Jesús no murió no solamente para salvarnos a nosotros. Salvar el universo, el mundo, ¿no? El nombre de Dios estaba en juego, como usted dijo ahora. Correcto, sí. El nombre de Dios se puso en tela de juicio con la rebelión Sí. de Lucifer. Justificar el carácter de Dios, ¿no? Si Dios destruye a Lucifer, hubiera sido peor el daño. Sí, porque no Peor. hubiera habido una explicación el por qué Claro. Dios permitió que el mal Claro, existiera. Dios tiene razón, hubieran dicho. Correcto. Y es que los mismos ángeles que no se rebelaron, ante los mismos ángeles que no se rebelaron, Claro. el carácter de Dios quedó en tela de Claro. juicio. La muerte de Jesús vindicó el carácter de Dios, del Padre. Correcto, sí. Entonces, todo eso tenía que suceder en el tiempo. Claro. Correcto, pastor. La Sí. muerte de Cristo rectificó, es decir, vindicó Vindicó el nombre de Dios, el carácter de Dios. de Dios, sí, correcto. Así Sí. es, sí. Bueno, pastor. Bueno, pastor, entonces, somos parte de este conflicto. Sí, claro, Que Dios nos ayude claro.
a ser parte de este conflicto, digamos, a ser parte de este conflicto, pero pertenecer, estar siempre del lado de Dios. Amén. Y que nuestra decisión Amén. tenga un propósito, porque lo que está de por medio es a quién adoramos. ¿A quién Ahí está el adoramos? conflicto, a quién adoramos. Que Dios nos ayude entonces a colocarnos delante de Dios y adorarlo a Él, no adorar al enemigo que también pide adoración de la raza humana. Claro, pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones, Un feliz pastor, resto de bendiciones, hermanos sábado. que nos escuchan. Feliz resto